nombre es Rosa. Hoy les voy a hablar acerca de este libro que se llama La Casa de Verano. Bueno, este libro es escrito por Alfredo Gómez Cerda. Tiene 3 personajes principales. El primer personaje se llama Carlos, el segundo se llama Tomás y el tercer personaje se llama Lucía. Bueno, Carlos y Tomás son mejores amigos, comparten el mismo sueño de ser escritores, tienen la edad de 17 años. Bueno, ellos sueñan con escribir un libro juntos, pero sus maestros de literatura les dicen que nunca van a llegar a escribir un libro porque tienen muy mala ortografía, pero ellos no le hacen caso a las críticas y ellos siguen con su sueño y siguen escribiendo. Un día Carlos le pide a Tomás que vayan a la clase de teatro para sacar ideas para escribir su libro y Tomás accede. Bueno, en esa clase de teatro conocen a Lucía. Desde ese entonces ellos se hicieron mejores amigos, ellos compartían sueños juntos, se apoyaban, se escuchaban, tenían aventuras, bueno, en fin, ya eran mejores amigos. Un día Carlos tuvo un accidente automovilística y perdió la vida. Su carro se cayó a un río y ahí perdió la vida ahogado. Tomás se sentía muy solo y muy culpable de que Carlos había fallecido, ya que era su mejor amigo, era su hermano, su confidente. Bueno, tenían muchos lazos. Tomás ya no quiere escribir, ya no le importa la literatura, se siente solo, se siente muy triste, está deprimido. Pero un día Lucía le dijo que tenía que levantarse, que tenía que seguir adelante, que Carlos ya no estaba en esta vida, que Carlos hubiera preferido que él siguiera escribiendo en vez de estar ahí deprimido por él. Y años después, pasan 20 años y Lucía y Tomás ya están casados. Ellos ya se cambiaron del lugar de donde vivían. Ellos vivían en una ciudad cerca de Nueva York, pero después se cambian a vivir a Nueva York. Bueno, un verano que que Tomás tenía que acabar de escribir su libro, deciden regresar a donde vivían cuando eran jóvenes, cuando eran adolescentes, y para que así Tomás pueda acabar de escribir su libro, ya que era un lugar muy relajante. Entonces, cuando regresan, Lucía empieza a ver distante a Tomás, lo empieza a sentir un poco seco, un poco triste, un poco deprimido, que está distante, que no piensa muy bien, que no tiene ideas para acabar su libro. Lo empieza a sentir raro. Un día Lucía le pregunta y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y Tomás le dice que está así por el recuerdo de su amigo, que aunque hayan pasado más de 20 años, él no olvidaba a su mejor amigo, que aunque él hubiera deseado que él siguiera ahí y que él viera cómo sus libros son todo un éxito, porque para ese entonces Tomás ya era un escritor muy reconocido, ya tenía mucho éxito con sus libros, y él dice que él hubiera preferido tener a su mejor amigo y que él hubiera preferido ser el que se murió. Y Lucía le dice que cómo dice eso, que las cosas siempre pasan por algo, que no recuerda a su amigo, que él ya ha pasado mucho tiempo, que dejara ir su recuerdo, que no se aferrara a simples recuerdos. Y Tomás le dice que no puede, que haber regresado a este lugar le recordaba más a su amigo. Así pasa el tiempo. Después de mucho tiempo, bueno, pasan 2 semanas y Tomás va a la casa donde vivía Carlos y habla con los padres de Carlos. Y los padres de Carlos le entregan unas cartas a Tomás. Y después Tomás se despide desde sus papás de Carlos y se va al lago a leer las cartas. En la primera carta decía que a él le hubiera encantado ser escritor y que él le encantaba la literatura, pero que él sabía que no iba a llegar a ser escritor por, por muchas razones. Ahí se termina la primera carta. La segunda carta le dice que él, que él le hubiera encantado ver la boda de Lucía y de Tomás, y se termina la primera carta. O sea, nada más decía eso.
Y la tercera carta le decía que ojalá lo logre perdonar, pero que su muerte no fue un accidente, que fue, que fue provocada por él, que fue un suicidio, ya que tenía muchas razones para haberse muerto. Entonces Tomás empieza a llorar y se le empiezan a salir las lágrimas y avienta las cartas al río donde había muerto Carlos. Pasa el tiempo y Lucía le dice a Tomás que sí, ya sabe la verdad. Y Tomás le dice que sí, que ya sabe la verdad, que ya sabe que Carlos se había suicidado, pero que no sabía por qué se había suicidado. Si él veía a Carlos que era muy feliz, aparte eran mejores amigos y Carlos nunca le contó nada. Y Lucía le dijo, nunca te contó nada porque tú se lo hubieras impedido. Bueno, llega el día en que se tienen que ir de nuevo a Nueva York. Ese día Tomás va a la tumba de Carlos y se despide de él y le dice que aquí deja su recuerdo, que jamás lo va a volver a recordar, que ya lo deja descansar en paz y que esté donde esté, que ojalá sea muy feliz. Bueno, ahí se termina el libro. El libro está muy interesante, está muy corto. Es un libro que no tiene muchas cosas de relevancia, no tiene nada de drama. El libro solamente se basa en la historia de los tres chicos, de la muerte de Carlos, de cómo Tomás y Lucía se hacen esposos. Y bueno, este libro me dejó de enseñanza que nunca te debes aferrar a los recuerdos, porque Tomás estaba aferrado al recuerdo de Carlos, a lo que Carlos hubiera hecho, a que si Carlos hubiera sido escritor hubiera sido más famoso que yo, a que si Carlos hubiera escrito este libro que yo escribí hubiera sido más increíble, a que si Carlos hubiera casado con Lucía hubiera sido más mejor esposo. ¿Por qué pensaba eso? Porque Tomás sabía que Carlos también quería a Lucía, pero con su muerte, pues nada más quedaba Tomás y Lucía, y es por eso que Tomás decidió declararle su amor. Tomás vivía todo el tiempo pensando en, ¿y si mi amigo hubiera vivido? ¿Y si yo hubiera sido el que me hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado? Vivía aferrado al hubiera. Él no entendía que el hubiera, pues no existe. Él no entendía que Carlos ya estaba muerto. Él creía que Carlos estaba vivo. Y es por eso que lo plasmaba en los escritos que él hacía. Él hacía libros, poemas, hablando de la muerte de su amigo. Pero nunca nadie se dio cuenta, nada más él sabía que él hablaba sobre la muerte de su amigo. Y en pocas palabras, Tomás solamente vivía del recuerdo del amigo, de lo que el amigo hubiera hecho. Vivía triste, vivía pensando en el amigo, vivía recordándolo, vivía leyendo sus libros favoritos del amigo, vivía del recuerdo del amigo, hasta que regresó a donde él vivía antes y pudo darse cuenta que Carlos no tuvo un accidente, que Carlos se había suicidado. Entonces, desde ese entonces, Tomás entendió que tenía que dejarlo ir, que ya había pasado mucho tiempo desde su muerte y que tenía que dejarlo descansar. Pero hasta ese entonces. Y bueno, yo la enseñanza que lo veo es que a veces cuando se muere un pariente de nosotros, una persona cercana a nosotros, pues nos duele mucho su muerte. ¿Y qué hacemos? La seguimos recordando aunque pasen los años. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al olvido. Y es lo mismo que hacía Tomás. Tomás no quería olvidar a Carlos porque tenía miedo a que su amigo ya no estuviera aquí. O sea, no aceptaba que su amigo ya estaba muerto. Y es lo mismo que a veces nos pasa a nosotros. A veces nosotros no aceptamos la muerte de una persona y seguimos recordándola, seguimos diciendo, no, pues esa persona está bien. Seguimos recordando lo que hacemos con esa persona y está mal porque nos hacemos un daño a nosotros, aparte de que no avanzamos, estamos siempre en la misma línea, no dejamos ir a esa persona
y nosotros no avanzamos y no crecemos como personas. También lo relaciono como por ejemplo cuando alguien termina con una pareja sentimental, se aferran a un amor que no pudo ser, se aferran a cosas que ya pasaron y que viven de los recuerdos. Muchas de las veces yo he escuchado a muchas personas hablar de, no, es que si yo hubiera hecho esto, hubiera sido mejor. Y es que lamentablemente a veces sí vivimos de los recuerdos, vivimos de lo que nosotros hubiéramos querido hacer, pero no entendemos que el hubiera no existe y que el ayer ya pasó. Y es lo mismo que no entendía Thomas, que Carlos ya había muerto y que el hubiera no existía. Es por eso que vivía aferrado al recuerdo de Carlos. Y bueno, esa es mi enseñanza, que tenemos que aprender a dejar ir las cosas y no aferrarnos a los recuerdos. ¿Por qué? Porque los recuerdos ya pasaron, lo que tenemos que vivir es el ahora, el momento que está pasando justamente ahora. No tenemos que estar recordando en cuando éramos más niños, en cuando teníamos una persona cerca de nosotros y que ahora ya no está, en cuando nuestro pariente, el que se murió, él estaba con nosotros. No, tenemos que aprender a dejar ir las cosas porque el dejar ir es parte de la vida. Todo en la vida se termina, todo es un transcurso y yo sé que duele. Muchas de las veces duele decir adiós, pero creo que es la mejor manera para poder cerrar un ciclo. Y es lo que le faltaba a Carlos, perdón, a Tomás, es lo que le faltaba a Tomás, cerrar el ciclo con Carlos. Es por eso que cuando lo cerró, se olvidó de Carlos, se olvidó de su mejor amigo, porque ya era necesario que se olvidara de su mejor amigo. Así que mi consejo es que no se aferren a los recuerdos y que dejen ir las cosas y que debes de vivir el momento y debes de vivir el ahora antes de que se termine.